Solo quiero contarte algo que no sabes sobre Fan Shao. Shulan miró su reloj y dijo, no tengo tiempo que perder en cosas tan insignificantes. Shulan, ¿qué es lo importante? Shulan finalmente entró en la sala de recepción, cerró la puerta y bajó las persianas y la habitación quedó oscura. Shulan se remangó lentamente la bata blanca. ¿No quieres decirme algo? Hagamos algunos cálculos antes de hacerlo. Shulan, entiendo que odias a Fan Shao, pero sufrió mucho por ti. Podría haberse salido con la suya, pero para tranquilizarte, prefirió sacrificarse. Para protegerte como denunciante, Fan Shao tomó la iniciativa de admitir públicamente que él fue quien lo denunció. Y efectivamente, fue encarcelado. Lo persiguieron durante 3 meses. Shulan lo miró. ¿Alguien está persiguiendo a Fan Shao? Sí. ¿No te dijo que estuvo en la cárcel 6 meses? En realidad solo estuvo 3 meses. Al salir, lo estaban persiguiendo. Más tarde la policía intervino. Afortunadamente, 3 meses después, el jefe involucrado falleció. Fan Shao finalmente fue liberado. No te buscó a su regreso. Por un lado quería cumplir su promesa y por otro temía que esa gente no se detuviera y te implicara. Su amigo de unos pasos. Además, fue Fan Shao quien le pidió a la madre de Tian que te llamara. Sabía que te sentías solo y que te gustaría este niño. En ese momento no creí que adoptarías a Tian. Fan Shao dijo que si no lo criabas tú, lo haría él, porque ese era el niño que salvaron juntos. Las persianas se abrieron de repente y unos rayos de luz iluminaron el rostro de su amigo. Shulan sostuvo el control remoto y alzó la vista para mirar al hombre que estaba junto a la puerta. ¿Quieres decirme algo más? Se acabó el tiempo. Su amigo se sobresaltó y se burló con enojo. Como si estuviera furioso, se cubrió la cabeza y cerró la puerta de golpe. El estruendo resonó en todo el edificio. Tian observó la figura que se alejaba y asomó la cabeza con cuidado. Tenía las mejillas hinchadas. Las albóndigas fritas están listas, están deliciosas. El hombre en el sofá parecía paralizado. Sus delgados dedos aún agarraban el cigarrillo. La luz del sol se filtraba a través de las persianas y por casualidad proyectaba una sombra sobre sus ojos. Salvo por su mirada borrosa, su expresión era extremadamente tranquila, pero... ¿Qué pasa, hermano Shulan? Tian entró con una caja de comida y se agachó frente a Shulan, mirando a este hombre siempre tranquilo e indiferente. ¿Estás triste? ¿Esa persona te acaba de provocar? Preguntó. No, Shulan sonrió. No estoy triste, no tiene nada que ver con él. En el club de lujo, Fan Shao estaba medio oculto entre las sombras, vestía ropa de trabajo y botas militares, sin ninguna condecoración que realizara su estatus. Parecía fuera de lugar en ese magnífico palacio, pero gracias a su natural voluntarismo y generosidad, era perfecto para el lugar. Frotándose la cicatriz en la mejilla con una leve sonrisa en el rabillo del ojo, Fan Shao reiteró: planeo comprar una camioneta. Ya lo escuché, respondió su amigo con pereza. No muy lejos, Fan Shao estaba de pie perezosamente contra la pared del patio, con las manos colgando y una bufanda atada flojamente, contando 1, 2, 3. Escóndanse rápido, quien sea atrapado tendrá que recitar la poesía. Los niños aplaudieron, rieron y se dispersaron buscando lugares donde esconderse. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.